indígenas, estoy comparando a las mujeres indígenas con las mujeres no indígenas, y lo que vemos es que a pesar de que en esta serie, en el 2012, hay un ligero avance, solamente de todas las mujeres que estudian, el 4,6% de estas mujeres son indígenas. La pregunta es, ¿qué sucedió con esta expansión desordenada, desregulada? ¿Por qué no es que capturó a aquellas poblaciones a las que supuestamente esta expansión universitaria y este crecimiento les prometía mayores niveles de inclusión? Termino con estas tres ideas para plantearles mis preguntas finales, que tienen que ver no cómo se democratiza el sistema, sino cómo se organiza un sistema para la democracia. Y aquí hay tres ideas que creo y espero les resulten a ustedes interesantes. La primera es esta discusión, Sebastián Mazuca es un colega chileno que trabaja en el Instituto de Política de la Universidad de Harvard, que plantea esta idea de regreso al Estado, el retorno al Estado. ¿No es cierto? La inseguridad internacional, las crisis económicas han hecho que se vuelva la vista al Estado para que resguarde a la situación económica, para trate de relacionarse con otros estados para guardar el tema de seguridad. Y lo que plantea él es que este retorno al Estado no tiene que ver nada con esas discusiones de cuán estatista o no es un país, sino que tiene que ver con que el Estado sea más o menos conducido por la idea de que tiene que ser legítimo para que pueda ser efectivo. Y lo que propone Mazuca es que la legitimidad tiene que ver con los regímenes y tiene que ver con el stock de recursos, para ponernos beberianos. Es decir, con qué es lo que administra el Estado respecto de los bienes comunes. Pero que sin embargo se ha olvidado una segunda parte, o se ha pensado que también tenía que ser legítimo la agencia de este Estado, es decir, los sujetos que hacen cosas. Y ahí fundamentalmente tiene que ver con la burocracia, la administración y los gobiernos. Una universidad debería estar en capacidad de formar competencias, de desarrollar competencias para el Estado, entre sus funcionarios, pero también entre sus gobernantes. Y más aún en países como el nuestro, donde hay una enorme crisis de partidos políticos. Entonces lo que dice Mazuca es, una cosa es la legitimidad y otra cosa es la capacidad. Y lo que debemos aportar para fortalecer la democracia es la capacidad de los gobiernos y de las administraciones. Una segunda idea de un sistema para la democracia tiene que ver con aquello que Nancy Fraser, esta filósofa estadounidense, propone a partir de sus propias discusiones. Y dice, miren, las desigualdades no solo son un asunto redistributivo, es también un asunto de reconocimiento y de representación. Allí donde uno de estos falle, probablemente aparezcan situaciones de injusticia social. Y entonces se trata un problema de pobreza, pero también se trata un problema de reconocimiento del otro, a partir de sus diferencias, como un otro que puede aportar el asunto y con la posibilidad de participar en la vida política. Esto supone tener profesionales, por supuesto, egresados de las universidades, pero tener ciudadanos, sobre todo, capaces de construir esta ciudadanía día a día y romper con esa idea de que la ciudadanía es solo una categoría normativa, ¿no es cierto?, sino que es un ejercicio cotidiano de construcción de vida y de cohesión social. Y el último, que ha sido un esfuerzo enorme hecho por, hace algunos años, Martha Nussbaum, filósofa también estadounidense, compañera inicial de trabajo de Amartya Sen, en decir que se debe también pretender un retorno a las humanidades, porque es solamente a partir de las humanidades en donde se puede, de alguna u otra manera, fortalecer el papel democratizante de la educación. Solo para resumir, tenemos entonces una agenda futuro desde mi punto de vista que deba incluir, por supuesto, discusiones de financiamiento, de gobierno, la relación de la docencia y la investigación, las relaciones con la educación técnica y tecnológica, estos ajustes institucionales que muy rápidamente compartí con ustedes, buscar formas de aseguramiento de calidad que se integren y que no sean parte de un todo desarticulado, reafirmar el papel de la universidad en la comprensión y en la reconstrucción de la realidad social, que
busque atender las responsabilidades, las desigualdades sociales, pero también desarrollar ciudadanía plena. Esta tarea fue encomendada a la educación básica y lo que nos ha enseñado la experiencia es que ha sido insuficiente hacerlo en la educación básica y que la educación universitaria también debería tener un papel. Esto ha avanzado más o menos. Esto es un cuadro que hemos preparado gracias a los colegas en el Consejo Nacional de Educación de cómo va el estado de implementación de la ley universitaria en las universidades públicas. De las 31 universidades públicas institucionalizadas, todas tienen ya su comité electoral conformado, 16 están en proceso de elección, 77% ya tienen una asamblea estatutaria y de ellas 92% están en pleno proceso de elaboración de sus estatutos. Y es que, entre otras cosas, más allá del cumplimiento de la ley, lo que pasa es eso. Creo que la pérdida de esta seguridad, la pérdida de este estatus, la pérdida de este status quo, me refiero, la pérdida de esta situación inercial ha empezado a romperse y deberíamos verlo como una oportunidad, porque de lo que estamos seguros es que el sistema universitario peruano, sin modificarse, no va a contribuir ni al desarrollo ni a la democracia del país. Y entonces, ¿acaso es posible desarrollo solo con crecimiento económico? ¿Acaso podemos pensar en democracia? ¿A cuánto nivel o calidad de democracia en relación a esta falta de desarrollo? ¿Cuánto nivel de desigualdades sociales tolera el desarrollo? ¿Cuánta desigualdad es posible para la cohesión social? ¿Cuánto en todo esto es papel de la universidad? Es lo que quiero compartir con ustedes. Empecé contándoles la historia de esta novela de Cadera Polar, El reflejo de las palabras. Y quiero terminar con esta cita porque creo que la posibilidad de la universidad para transformar la realidad social, para reconstruirla, tiene que, entre otras cosas, basarse en que hay que perder ese miedo a ese cambio. La pérdida, dice protagonista de la novela, es una experiencia que conduce hacia un nuevo camino, una nueva oportunidad para empezar a pensar de otro modo. La pérdida no es el final de las cosas, sino el final de una manera determinada de pensar. Quien cae en un sitio se levanta en otro. Esa es la ley de la vida. Muchas gracias. Agradeciendo a Ricardo Cuenca por su muy interesante presentación. Ahora voy a dar la palabra al doctor Manuel Rodríguez Castro. Antes comentar que Manuel es médico cirujano, especialista en cirugía general y profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada, la Universidad Peruana, Cayetano Heredia. Es un experto muy reconocido en asesoramiento para la calidad y por ello tiene el cargo de director universitario de gestión de calidad justamente en esta universidad. Les cedo la palabra a Manuel para que haga los comentarios. Bien, muchas gracias. Antes que nada, mi agradecimiento al comité organizador de este evento tan importante. Yo quisiera, para comenzar, mencionar que accidentalmente me encuentro en este foro, porque en realidad este sitio era para la rectora, para Fabiola León Velarde, pero lamentablemente por compromisos adquiridos previamente se encuentra fuera del país. Me pidió encarecidamente que podía reemplazarle, voy a tratar de dar el máximo esfuerzo para siquiera poder compensar este desafío. En los días previos me asaltaba una gran duda si cuál era el rol que tenía que hacer esta intervención, si comentar lo que acaba de presentar Ricardo o de repente presentar algún tema o comentar algunas otras cosas correlacionadas con la agenda que estamos viendo. En realidad, luego de la intervención de Ricardo, creo que le facilita mucho porque es tan claras las cosas que él ha contado que lo que voy a comentar hoy coincide plenamente y es como casi reforzar, y no quiero ser, digamos, reiterativo, sino más bien darle quizás un enfoque de lo que nosotros hemos venido trabajando en nuestra universidad y cómo miramos el sistema universitario en general, desde una perspectiva quizás un poco más acotada de lo que nosotros trabajamos en el día a día. Hace un par de años, tanto nuestra universidad como la Católica tuvimos la oportunidad de participar
participar en un proyecto Alfa, digamos, auspiciado por Alfa y organizado por CINDA, que se denominó Aseguramiento de la Calidad de Políticas Públicas y Gestión Universitaria. Y dentro de, obviamente, ese desarrollo, ese proyecto, en el cual básicamente el objetivo fundamental fue analizar el impacto de los sistemas de aseguramiento de la calidad en Iberoamérica, definitivamente no podíamos sustraernos de analizar cuáles eran las tendencias de la educación superior en términos generales, cómo se insertaba el aseguramiento de calidad con el escenario de la educación superior. Y quiero recoger algunos lineamientos que se mencionaron y que fueron plasmados en una publicación hecha por el sociólogo chileno Raúl Atria, que básicamente menciona estos puntos. En primer lugar, todos somos conscientes de que existe una expansión sostenida de la educación superior, aquí y en cualquier parte del mundo. Es decir, las cifras de crecimiento de la educación superior en todas sus formas cada vez son más crecientes. En segundo lugar, no solamente crece como universidad, sino crece como la característica de los proveedores, es decir, hay diferentes proveedores ahora de educación superior, ya no solamente son las universidades, los institutos, otras formas, redes, digamos, organizaciones que tienen, digamos, una connotación un poco diferente, pero que también se convierten en proveedores de esta educación. Una cosa súper interesantísima que también refrenda mucho de los cuadros que hemos visto es que la población estudiantil es cada vez más heterogénea, comenzando por el tema de género. Una anécdota, yo cuando me gradué en la universidad, en el año 85, en mi promoción éramos 80 médicos, 11 eran mujeres. Una de ellas tuve la suerte que se convirtió en mi esposa. Pero bueno, actualmente las poblaciones, las cohortes de medicina, no solamente en nuestra universidad, sino en el Perú y en Latinoamérica y en el mundo, está dominada por el sexo femenino, en medicina fundamentalmente, y también en muchas otras carreras. Entonces, ha habido un cambio en la proporcionalidad, por ejemplo, de género. Otro es lo que se llama el capital cultural. ¿Qué cosa es el capital cultural? Existe un índice cada vez más creciente de que el alumno que ingresa a la universidad es el primer universitario de su generación, no de su familia, que sus padres fueron de repente ambulantes o empresarios pequeños, pero que tuvieron solamente acceso a educación secundaria, y ellos se convierten en los primeros universitarios de la familia. Y así hay una serie de heterogeneidad y, por supuesto, el acceso cada vez más creciente de, por ejemplo, a poblaciones vulnerables, poblaciones a etnias que antiguamente no se tenía, a pesar que las cifras no son alentadoras. Otras tendencias son las formas de financiamiento, es decir, antes se financiaba la universidad, traía aranceles, todo, pero después empiezan a aparecer otras fuentes de recursos que permiten financiar no solamente la actividad docente, la investigación y cualquier otro tipo de desarrollo, que de alguna manera también implica nuevos escenarios en cuanto a competitividad por alcanzar estos fondos. Y paralelamente, ya la población, la sociedad, se da cuenta de que ya no es solo un honor o un orgullo mandar su a la universidad, sino que empieza a tener una actitud de solicitar rendición de cuentas. O sea, yo estoy mandando a la universidad, yo pago una cantidad importante en el caso de la universidad privada, o por lo menos me preocupo que mi hijo por lo menos tenga una formación adecuada, entonces necesito que la institución me rinda cuentas. Por en este caso estoy hablando de los padres de familia, pero también las universidades públicas tienen que rendir cuentas de los fondos que el Estado le asigna, y que en este caso el Estado nos representa a nosotros, el ciudadano común, que aporta para sus impuestos y todo lo demás. Y también existe lo que se llama la nueva forma de gobierno institucional, es decir, dentro de la gestión universitaria ya es prácticamente mandatorio incluir ciertos componentes que antes no eran comunes. Por ejemplo, en el propio sistema de aseguramiento de la calidad. Ustedes revisen los organigramas de universidad de hace 10-15 años, podían ver una serie de instancias, revisen las actuales, y en algún lugar, ya sea muy alta, muy baja, de forma intermedia, con mucha población, con pequeña población, hay instancias que tienen que manejar el sistema de gestión o de aseguramiento de la calidad. Es un componente que está incorporado. Y aún así se ha institucionalizado y también se ha generado un recurso humano especializado en este sentido. Es decir, disculpen si tomo un ejemplo, yo soy cirujano, el cirujano pasa a ser profesor y
de profesor he pasado a ser gestor en calidad. Y no he abandonado ninguna de las otras dos, por si acaso. O sea, el bisturí siempre me acompaña y también la tiza, por así decirlo. Pero empezamos a desarrollar otras competencias que normalmente no eran tan exigentes. Y obviamente una tendencia es la normalización, que eso creo que no tenemos que hacer mucho énfasis, pero no podemos quedarnos enclaustrados en nuestros propios feudos, amparados en nuestras autonomías y amparados en que hacemos las cosas bien y somos espaldas al mundo y las cosas que están sucediendo. El crecimiento de la universidad, de las instituciones de educación superior, no pueden ser si no se presentan o nos presentamos nosotros a compartir lo que hacemos, a establecer vínculos, redes en este tema de globalización. Es decir, este es el panorama general. ¿Y qué cosa demanda este propio panorama? Necesitamos responder cómo, formando recursos humanos altamente calificados. Estamos prácticamente en la sociedad del conocimiento, entonces tenemos que construir plataformas de conocimiento. Tenemos que generar nuevo conocimiento. El tema de la investigación tiene un papel preponderante. Y no solamente generarla, sino difundirla y usarla y transferirla. Y no solamente pues yo publicar el conocimiento y me lo que es decir, compartirlo. Y eso es de alguna manera cómo podríamos responder. Ahora, si esto lo trasladamos al contexto nacional y un poco viendo cuál sería el impacto de la ley o de la nueva ley, quizás podríamos reducir un poquito por el tema de la ley de la 2373 del año 83 y la 882 del año 96, qué cosa es lo que produjo en el país. Simplemente voy a reiterar algo que creo que por todos conocidos. Antes teníamos una universidad, no digamos elitista, pero teníamos una universidad de un componente público-privado selectiva y de alta calidad o de calidad apropiada, digamos, antes de la adopción de esta ley. ¿Por qué? Porque ingresar a la universidad antiguamente era pues, casi toda una tarea casi titánica, ¿no es cierto? Y el ejemplo más claro, cuando uno ingresaba a la universidad, le cortaban el pelo, le decían una serie de cosas. Ahora ingresar a la universidad ya no tiene quizás esa trascendencia. ¿Por qué? Porque la oferta se ha ampliado tanto y el requerimiento de ingresar a la universidad ha pasado por una persona pastoral de una institución, dice usted, hijos, aquí estoy en la universidad, bienvenido, felicitaciones, acá está, ya está dentro de la universidad, no puedo pasar por ningún otro tipo de selectividad. Ustedes, yo lo he vivido, presentarse a la Universidad Mayor de San Marcos, no sé cómo son las cifras ahora, pero pensaban a 60.000 postulantes para 4.000 o 3.000 ingresantes, no sean unas cantidades realmente astronómicas en términos de proporción. ¿Y qué cosas ha condicionado esta ley? Entonces, de que lo que vemos en el escenario es que la selectividad se dio abajo y la calidad se ha vuelto heterogénea. Es decir, no es que las universidades que tenían calidad han dejado de tener calidad, sino que la proporción de universidades que tenían esa calidad antiguamente, ahora sí, estas cifras se han minimizado. Y esto es un problema porque simplemente lo que se buscaba era una cobertura desmedida. Y el país no ha tenido los mecanismos necesarios para afrontar esa demanda, esa expansión tan significativa. Y que, por otro lado, iban de la mano lo que habíamos mencionado Ricardo al principio, de que la universidad tiene que replantearse su rol frente a la sociedad. La universidad ha perdido, desde nuestro punto de vista, ese rol que le correspondió en algunas épocas, en que ser es un elemento, por así decirlo, fundamental para el desarrollo de la propia sociedad. De la universidad no solamente salían recursos humanos calificados, sino salen investigaciones, conocimientos, pronunciamientos, digamos, hay una producción de toda índole, pero que se ha venido un poco perdiendo. Y que creo que tiene que ver con el tema, en este caso, podríamos asegurar, digamos, el tema de calidad, y que, dada que esta palabra es tan difícil conceptualizar, nosotros lo que planteamos un poco es cambiar un poquito la palabra, el concepto de calidad de la universidad. La universidad tiene que tener calidad, y esa calidad lo que le debe devolver a la universidad es confianza. ¿Qué cosa significa confianza para nosotros? ¿Cómo puede ser lo que planteamos? Que el Estado tenga confianza en la universidad. Es decir, si yo le voy a proporcionar recursos como universidad pública, tengo que tener la confianza que lo van a utilizar adecuadamente.
El padre de familia tiene que tener confianza que está mandando a sus hijos a una universidad que le da una formación de calidad. La sociedad tiene que tener confianza en el sistema universitario, que cuando hay un tema de debate político, social, técnico, científico, de cualquier índole, y la universidad se pronuncia, es un pronunciamiento atendible, que la sociedad lo reconozca, que sepa que, mira, las universidades están hablando de estas cosas y mencionan este tema. Ese rol se ha perdido. Tenemos que tener confianza, por ejemplo, con los agentes financiadores. Es decir, yo no voy a... Ustedes saben, nosotros somos una universidad que hace, digamos, tiene una alto desarrollo en tema de investigación y vivimos mucho de los grants que vienen desde el extranjero. Pero esos grants no vienen gratis, ni vienen porque, mira, esta universidad, a mí se me ocurrió, yo conozco al decano, yo conozco al rector, a la rectora, sino porque esas organizaciones serias lo que hacen es establecen pues, un mecanismo de poder tener confianza de que yo voy a entregar unas sumas de dinero importantes a una institución que la va a administrar adecuadamente. Entonces, en el contexto actual, con todo esto que hemos mencionado, la pregunta es, tenemos que recomponer a la universidad, tenemos que recuperar esa confianza. Permítanme hacer un paréntesis y mencionarles un tema que creo que es particularmente importante comparado con las otras universidades de Iberoamérica. Lo que hemos visto, que hemos tenido oportunidad de visitar otros países, las universidades emblemáticas que manejan, o mejor dicho, que mueven el sistema universitario en otros países son generalmente las universidades públicas. Por ejemplo, la UNAM en México, la UBA en Buenos Aires, la Universidad de Chile, los Andes en Colombia, San Carlos en Guatemala. Y aquí, obviamente, todos sabemos que San Marcos es la universidad emblemática, pero lamentablemente, históricamente, por esos factores que no vale la pena incidir, ha perdido un poco ese lugar. Y creemos que, no necesariamente San Marcos, pero tenemos que reposicionar a la universidad pública también, porque se ha venido muy a menos, se ha venido, digamos, la gente ha perdido la confianza en lo que es la universidad pública. Y yo creo que es parte también de la solución de este problema. Y finalmente, para terminar mi intervención, creo que el tema de calidad y el tema de la investigación son una de las propuestas, cuando dicen desafíos y propuestas que tenemos que tener para el siglo XXI, que una universidad no debe, por ningún motivo, eludir estos dos desafíos: hacer más investigación y asegurar la calidad de las tareas que hace. La ley universitaria, recientemente aprobada, ¿puede ayudarnos a solucionar? No quiero responder esa pregunta, solamente mencionarles un dato, si quieren curioso. La palabra investigación en la ley se menciona 67 veces y la palabra calidad 44 veces. Y si la comparan con otros textos, en otros textos se mencionaban 10 o 5 veces. Bueno, por lo menos comenzamos bien, de alguna manera. Gracias. Gracias, Manuel. Nuestro siguiente comentarista es Juan Fernando Vega Ganosa, es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es bachiller también en Filosofía por la Pontificia Facultad de Filosofía Luciano de Calarate en Italia. Él es profesor del Departamento de Teología y coordinador de la Dirección de Asuntos Académicos de nuestra Casa de Estudios. Ha sido también jefe de la Oficina de Planificación Estratégica y Medición de la Calidad del Ministerio de Educación. Juan Fernando, te cedo la palabra y tienes 8 minutos con 30 segundos. Dos ideas. Las palabras importan. Y la primera idea que yo quiero decirles es que cuando hablamos de la universidad, nos equivocamos. Hay que hablar de las universidades. O si quieren, hablemos del sistema universitario. Como explicaba el doctor Hampe, nunca las universidades han sido la universidad. La Universidad de París no es lo mismo, medieval, no es lo mismo que la Universidad de Berlín y no es lo mismo que la Universidad de Oxford. Las universidades es mucho mejor, porque el principal mensaje que yo quisiera dar es que necesitamos diversificar. Y necesitamos diversificar porque
el crecimiento en la cobertura, que es inevitable, y es un crecimiento inevitable porque va a ser impuesto por la dinámica de dos polos, un polo que expulsa y un polo que atrae. La sociedad de la información pide nuevas capacidades, pero además la tasa de culminación de la secundaria genera nuevas demandas. Personas que antes no estaban en capacidad de demandar y ahora sí. Y va a ser muy difícil decirle, mi hijito, a ti no. Tú, bruto. No se puede. Eso va, para formularlo de manera clara, la demanda que propuso Latinoamérica al Encuentro Internacional sobre Educación Superior y Universitaria de UNESCO a finales de la década pasada, era que se declarara la educación superior como un derecho humano universal. La idea de que esto es para la élite se acabó. Este crecimiento significa que vamos a incorporar a personas que antes no podían venir y que están más lejos de la cultura universal, cosmopolita y internacional que maneja otros idiomas. Tengo una noticia para Ricardo. La peor cifra que hemos tenido de Ricardo respecto de la falta de democratización, de la promesa incumplida de mi crecimiento, es la de las mujeres indígenas, que son 4,5%. 4,5% era el total de los que declaraban algún nivel de educación superior en los 70. Y la mayoría de quienes toman decisiones sobre la educación superior y que han participado en este debate se formaron cuando se formaba el Ecuador. Y piensan la calidad de la educación como eso. Los sistemas de educación o las universidades admiten muchas formas. Universidades de investigación que, como espero haya quedado claro del ejemplo de Brunner, este país no se puede pagar. Porque Chile no se puede pagar. Digamos, el presupuesto público que destina Chile a la educación superior no alcanza para cubrir el presupuesto de una universidad de las 100 primeras del ranking de Pekín o del ranking del Times Higher Education. No alcanza. Y nosotros asignamos, ya no recuerdo bien la cifra, 1/3, 1/5 de Chile. No nos da la plata. Entonces, el Doctoral Research, Highly Research University, eso no lo vamos a tener. Podemos tener alguna investigación, pero nos hemos sobre preocupado de la investigación, cuando lo que tenemos que prepararnos es para hacer un posgrado, un pregrado que valga la pena. Y el pregrado es, en el mundo, un tipo de universidad. El college, por ejemplo, norteamericano, de 4 años o de 2 años, el Community College, que pertenece al sistema universitario, lo que uno del Community College puede pasar al college de 4 años, es una universidad de formación, no es una universidad de investigación. Nosotros nos halaga, los académicos queremos investigar, además hay mayor reconocimiento en la investigación y eso va a significar además, según la ley, más plata. ¿Sí? Y entonces, lo que sucede, el side effect, el efecto no deseado es que vamos a abandonar los estudios generales. Nadie va a querer ir a estudiar. Yo me formé en una universidad donde los mejores profesores estaban en estudios generales. Hoy día los mejores profesores, para poder obtener sus mejores ingresos, a los que tienen legítimamente derecho tienen que salir de los estudios generales.
y ver reducido su carga académica porque tienen que investigar. En la investigación da prestigio y la mejor universidad posible es una universidad sin alumnos. Para un cierto tiempo de academia. Porque los alumnos es todo para investigar, por supuesto. Salvo que sean doctorandos, que esos vienen a cooperar con uno en el proceso de investigación. Primera idea fuerte, necesitamos pensar un sistema universitario. Esto es algo que no hacemos. Y alguien tiene que pensar. Y esto es algo en lo que estamos de acuerdo con Ricardo. ¡Qué bien! Pensé que nos íbamos a matar. Segunda cosa. El mundo se ha hecho fluido, las fronteras se han confundido. Yo soy sociólogo, el teórico de esto se llama Zygmunt Bauman, que escribió un libro muy bueno que se llama La modernidad líquida. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en cristales, en formas robustas, con aristas claras. Por ejemplo, porcentajes de doctorando, porcentajes de tiempo completo, porcentajes. Eso es lo que nos gusta. No sirve. El mundo se ha hecho más complejo. Y entonces ya no está claro quién es académico y quién es profesional y quién es técnico. Y por eso necesitamos, y en eso también estamos de acuerdo con el Consejo Nacional de Educación, necesitamos una ley marco que articule la técnica. Yo discrepo de Ricardo respecto de mantener las cosas separadas. Me parece que se debe poder pasar de un lado para el otro. Esto no quiere decir que quien quiera no pueda progresar de manera muy especializada en el área técnica y que el logro principal, así como el logro principal de un buen profesor es salir de profesor y pasar a investigador, el logro principal de un buen técnico sea pasar a ser investigador. No creo. O sea, yo creo en las vocaciones y yo creo que hay que abrir la posibilidad. El mundo se hace fluido y las fronteras se borran porque también hay otras cosas que están sucediendo y están sucediendo acá. Se llama lifelong education. Educación durante toda la vida. Hay cosas que tiene que ofrecer el sistema que no tienen que ver con la forma vieja de educación estanco. Educación inicial, con eso te puedes desempeñar el resto de tu vida. Se fue. Olvídense de eso. Hay que reciclar, hay que incorporar nuevos documentos. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y las universidades ofrecen nuevas cosas que no están dentro del paquete de la ruta.